Agatha Christie es la narradora más vendida de todos los tiempos. La reina del crimen escribió 66 novelas de misterio, además de unas cuantas decenas de cuentos y obras de teatro. ¿Quién no conoce a Agatha? Esa simpática anciana que toma el té con el párroco y descubre arsénico en los bollos. ¿Pero acaso sabemos de verdad lo que bullía en esa mente genial? Te sientas y empiezas a escribir ese libro que ha ido cobrando vida en tu interior y solo tienes que escribirlo. Vamos a profundizar más que nunca en el genio de Agatha Christie. Escucharemos a quienes mejor la conocieron en vida. Ella atendía a lo que decían los demás, observaba lo que hacían y de todo ello sacaba partido. Y también descubriremos los secretos de su archivo rara vez mostrado al público. Entré en esa estancia en la que toda la historia de su carrera literaria esperaba a ser descubierta. Desvelaremos esos momentos que cambiaron para siempre la mentalidad de Agatha Christie. Vio crecer el siglo, pero no veía que fuera a mejor. Esta es la historia no contada de cómo Agatha Christie llegó a ser quien fue. Veía la sangre, lo truculento, la muerte, y no tenía ningún reparo en ello. Creo que tenía una mente extraordinaria. En la mente de Agatha Christie. Agatha nació en Torquay, en el condado de Devon, un 15 de septiembre de 1890. Era mi bisabuela. Todos la llamábamos Nima, que es como mi padre trataba sin conseguirlo de decir abuela. Teníamos una relación más estrecha que la unía a ella con mi madre. Ella era el pilar de la familia. Siempre le he dicho a todo el mundo que Nima era la persona que mejor sabía escuchar de todas las que he conocido en mi vida. Ella atendía a lo que decían los demás, observaba lo que hacían y de todo ello sacaba partido. Agatha observaba, escuchaba y además hacía otra cosa extraordinaria. Lo grababa todo. Su familia nos ha permitido el acceso a este tesoro de manuscritos, cartas y diarios, rara vez mostrado al público. Es la clave para entender con exactitud cómo funcionaba su mente. Hay 73 cuadernos de Agatha casi nunca vistos. Durante décadas, el sentido de estos cuadernos ha representado todo un enigma. Entré en esa estancia en la que la historia de toda su carrera literaria esperaba a ser descubierta. Pero ahora han sido descifrados por un especialista en su obra, John Carran. El barullo es la clave del colosal éxito de Agatha Christie. Estos garabatos pueden parecer indescifrables, pero el privilegio de tener en sus manos los cuadernos despertó en John un impulso irresistible de asomarse a la mente de Agatha. Su cerebro rebosaba de ideas. Sus cuadernos eran una caja de resonancia donde ella volcaba su particular lluvia de ideas. Junto a las listas de la compra y los horarios de los trenes se encuentra un descubrimiento fascinante: el secreto para urdir sus tramas. Uno de los métodos que empleaba era asignar letras para escenas cortas y luego reordenarlas. Un buen ejemplo de esto es la novela Hacia Cero. Fue asignando A, B, C, D, E, F, G y así hasta la H, a una serie de pequeñas escenas. Después vuelve y asigna A, D, C, B y tras la B, en un principio pone GH, aunque luego lo tacha. Vemos cómo acabó desordenando completamente la secuencia alfabética hasta dar con la trama que le satisfacía. Con el tiempo, Agatha fue consolidando la forma que tenía de regir su cabeza con una precisión enciclopédica. Pero para entender bien hasta qué punto esto determinó su escritura, tenemos que retroceder a sus primeros años.
La gente me pregunta a menudo qué es lo que me llevó a escribir. Yo lo achaco a que nunca recibí propiamente una educación. No le quedó otra que estudiar por su cuenta, lo cual abrió fértiles surcos a su imaginación. Gozaba de mucho tiempo para inventar historias y juegos. No le enseñaron a pensar, así que pensaba a su manera. Tenía un pensamiento lateral. Me descubrí de pronto a mí misma inventando historias y recreando todos los papeles. El aburrimiento me llevó a escribir. Agatha le debía su imaginación, en gran medida, a una familia poco convencional. Creció en un matriarcado. A su padre le bastaba con ir por ahí siendo encantador, mientras que, por su parte, el hermano acabó sumido en la droga y murió a edad temprana. El peso de la familia recaía sobre las mujeres. La madre, la perspicaz hermana y las abuelas, ambas inspiradoras de Miss Marple. No cabe duda de que esa sabiduría innata es lo que impregna sus ficciones detectivescas. Agatha volcó todo lo que había aprendido sobre intuición femenina en uno de sus personajes más carismáticos, la señorita Marple. It was their treatment of the note by the body that surprised me. The handwriting expert seemed to know his onions. Oh, yes. It's obviously a forgery, but we didn't need an expert to tell us that. Puede que la infancia de Agatha fuera solitaria, pero también es verdad que creció en un mundo arcádico que, andando el tiempo, se convertiría en el telón de fondo de muchas de sus novelas. Ese entorno puede que sea la explicación de por qué mucha gente despacha su escritura con la etiqueta de intriga ligera. Quien dice eso no ha entendido lo que había detrás. Hay una mirada intelectual tremendamente esnovista con respecto a la literatura popular. Me refiero a ese tipo de creencia según la cual en ese género no hay más que fruslerías. Vemos un atizador en la biblioteca y un cadáver en el suelo que alguien descubre, pero nada de eso tiene importancia. Hay otro personaje que llega y soluciona el caso. Es literatura popular por excelencia. Pero hay también una veta más lúgubre, más intrincada en la escritura de Agatha. A mí no me parece que haya nada ligero en su obra. Es infinitamente más compleja que eso. Es más sutil y más astuta. La cosa es muy sencilla. ¿Le estás prestando atención al libro? Si es que no, vale, léelo, diviértete y devuélvelo a la biblioteca. Si le prestas atención, te esperan un sinfín de pequeños detalles. ¿Qué es eso de ahí? Afila los sentidos y piénsalo bien. Todos sus libros están sembrados de detalles y pistas. Sarah Phelps ha adaptado a la pantalla 5 obras de Agatha Christie. En El misterio de la guía de ferrocarriles, los pequeños detalles y las pistas son precisamente lo que ayuda a que avance la alambicada trama de la novela. El misterio de la guía de ferrocarriles es uno de los pocos libros en los que el presunto asesino no tiene límites. Un asesino en serie anda suelto. La atmósfera es inquietante y los crímenes brutales. No es el clásico misterio de la estancia cerrada o del asesinato en la casa de campo, donde hay una lista limitada de sospechosos. No tiene absolutamente nada de ligero. A partir de entonces, la imaginación de Agatha se torna más oscura. Veía la sangre, lo truculento, la muerte, y no tenía ningún reparo en hablar de ello. Su vida incluso sufre su propio giro argumental. Sin el episodio de la desaparición, ¿se habría convertido en la Agatha Christie que conocemos hoy? En 1914, mientras las tropas británicas enfilaban el camino de la batalla, Agatha Christie daba sus primeros pasos en dirección a la vida adulta. Esta imagen me resulta entrañable, porque, como es natural, no conocía a Nima en aquellos días de su juventud. Tenía cierto plus de inocencia, al mismo tiempo que de joie de vivre, alegría de vivir, en aquella etapa tan importante de su vida.
Es fascinante comprobar hasta qué punto la Primera Guerra Mundial moldeó su visión del mundo. La Primera Guerra Mundial brindó a Agatha la oportunidad de explorar el poder de la medicina. En octubre de 1914 se presentó como enfermera voluntaria en el hospital de su Torquay natal. Asiste al cambio rápido y radical de la medicina. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, aún no se sabía qué impacto podía tener la artillería pesada en el cuerpo e incluso en la mente humana. Al enfrentarse con la ominosa realidad de la guerra, Agatha empieza a reunir un buen número de experiencias escalofriantes. En 1917 se le concedió el título de auxiliar de farmacia. Su mente se volcó en todas las posibilidades que ofrecía el veneno. Siempre me imaginé que para ella todo se cifraría en un grano de morfina, que venía a ser la diferencia entre aliviar el dolor o provocar la muerte, de forma que todo debía quedar equilibrado en esa pequeña balanza. Así un grano puede suponer un alivio y la posibilidad de seguir con vida, mientras que un grano de más es la muerte. Carla Valentine lleva a cabo una investigación acerca de los siniestros métodos para matar que recreaba Agatha. Veía la sangre, lo truculento, la muerte, y no tenía ningún reparo en hablar de ello. Es muy precisa en sus descripciones forenses. Habla con propiedad de armas y silenciadores. Demuestra su conocimiento sobre el análisis de las salpicaduras de sangre, la trayectoria de una bala o las heridas de entrada y salida. Recurre a ello en muchos de sus libros. Ese gusto pericial por los detalles se pone claramente de manifiesto en Muerte en el Nilo. Poirot se halla recorriendo Egipto, hasta que se ve envuelto en un triángulo amoroso de tintes asesinos. Entrez. Ah, my dear Colonel, what a beautiful morning, n'est-ce pas? I'm afraid someone's been shot. Who? Lynette Doyle, last night, shot through the head. En Muerte en el Nilo, la víctima presenta una determinada herida de bala. The pistol was held close against her head. See, where the skin is scorched? Where? There was no struggle. She was shot in her sleep. En estas heridas de bala vemos grandes diferencias. Las de entrada son pequeñas, mientras que las de salida son mucho más grandes. También hay diferencia cuando el arma se ubica a cierta distancia de la piel que cuando está pegada a ella. But the bullet wound showed signs of scorching, and that is to say, the revolver had been placed against her head. El conocimiento de Agatha Christie sobre estas cuestiones es lo que motiva que la trama avance. Agatha halló inspiración para sus asesinatos en el trabajo que desarrollaba para el Ministerio del Interior un patólogo al que se ha dado en llamar el padre de la ciencia forense. A principios del siglo XX, Sir Bernard Spilsbury era toda una celebridad mediática cuyos descubrimientos ocupaban la primera plana de todos los periódicos. Esta es una fantástica muestra forense. Lo que tenemos aquí es un estómago, en cuya mucosa hay hemorragias, lo cual nos indica que esta persona ha sido envenenada. Debemos esta muestra a Sir Bernard Spilsbury, un célebre patólogo de la época dorada. Es probable que le fascinase esta suerte de Sherlock Holmes en la vida real, que anduvo involucrado en todos los casos famosos de la época. Las novias del baño, el doctor Crippen, los crímenes del baúl de Brighton. Había un buen maridaje entre la ficción y la realidad. Agatha empezó a escribir en 1916. Tras el misterioso caso de Styles, Agatha Christie entregó una novela de misterio cada año. Tener acceso al archivo de la escritora nos brinda una rara oportunidad de escuchar sus pensamientos de viva voz. Qué cosa más horrible es siempre el primer día, cuando te sientas y empiezas a escribir ese libro que ha ido cobrando vida en tu interior
y para el que has preparado tantas notas y una escaleta. Y todo está ahí, dispuesto. Sin embargo, el 4 de diciembre de 1926, la vida de Agatha dio un giro inesperado. Se encontró su coche abandonado en plena campiña de Surrey. La novelista más vendida de todos los tiempos había desaparecido. Empezó como una noticia breve en los periódicos, hasta que cobró una dimensión inusitada. No hubo periódico que no se hiciera eco de la noticia. ¿Se ha disfrazado de hombre? ¿Es ella? ¿Está muerta? Se le hizo un seguimiento verdaderamente masivo. A lo largo de 11 días, nadie pudo aportar ningún dato sobre el paradero de Agatha Christie. ¿Qué pasaba en realidad por su cabeza? La Nochebuena de 1914, Agatha Miller se convirtió en Agatha Christie. Se conocieron nada más empezar la Primera Guerra Mundial. Se había enamorado de Archie y pese a que acababa de estallar la guerra, se casaron y él marchó al frente a cumplir con su deber. Cuando regresó, no tenían mucho dinero, pero se las arreglaban lo mejor que podían. Por entonces eran bastante felices. No me consideraba a mí misma una escritora en toda regla. Estar casada era una profesión en sí misma. Mi condición, mi ocupación era esa. Apenas como un complemento, también escribía libros. En 1926, Agatha publicó la obra que le daría renombre. El mundo literario estaba preparado para recibirla. Había escrito una novela maravillosa titulada El asesinato de Roger Ackroyd. En esa clase de género negro, logró poner al mundo entero a sus pies. Y aquello fue también, sin duda alguna, la antesala de los años más aciagos en la vida de Nima. En abril de 1926 murió su madre. Ella se aferró a la idea de que Archie vendría a casa y se irían juntos de vacaciones. Pero él volvió a casa en agosto de 1926 diciendo que se había enamorado de otra mujer y que quería el divorcio. Archie se había enamorado de una mujer llamada Nancy Neal. Y como es Agatha Christie, lo que hace es inventar una trama. En ella se aprecia una cierta candidez, tanto como una mente calenturienta capaz de urdir una desaparición. Llegó a lo que entonces se llamaba un balneario y hoy diríamos un spa, que hoy es el hotel El Cisne Viejo. Se presentó sobre las 7 de la tarde del sábado 4 de diciembre, registrándose como Teresa Neal, es decir, el apellido de la amante de su marido, Nancy Neal. Tomó una habitación por 5 guineas a la semana. Harrogate es un sitio encantador, el tipo de lugar en el que Agatha Christie desaparecería. Apartado, protegido. Es algo como el Torquay del Norte. Seguro que se sintió cómoda allí. Mientras la policía continuaba el rastreo por todo el país, nadie sabía que Agatha se había refugiado en un balneario de Harrogate. Sin el episodio de la desaparición, ¿se habría convertido en la Agatha Christie que conocemos hoy? Esa es la gran incógnita. ¿Habría escrito los libros que escribió? Casi un siglo después, el misterio de la desaparición de Agatha Christie sigue siendo objeto de acalorados debates. Algo pasó por su cabeza.
No fue ningún tipo de estrategia publicitaria para su novela recién publicada, El asesinato de Roger Ackroyd. Sencillamente estaba desesperada. Creo que quería ver qué haría y qué diría la gente ante la ausencia, ante su propia ausencia. Todos sus libros versan sobre cómo reacciona la gente cuando se enfrenta a la ausencia de vida e incluyen un asesinato. Todo giraba en torno a Archie. Quería recuperar a su marido. Lo intentó de todas las maneras, hasta suplicando, pero él se había alejado ya por completo. Tras 11 días, dieron al fin con Agatha. Había demostrado ser una maestra en el arte del engaño, y esa desaparición suya acabó influyendo en la forma en que elaboraría sus tramas de ahí en adelante. Sí, los amigos siempre sienten curiosidad por el modo en que trabajo. Les gustaría conocer mi método. El verdadero trabajo radica en meditar bien el desarrollo de la historia y no perderla de vista hasta que salga bien, lo cual puede llevarnos bastante tiempo. A medida que iba introduciendo giros nuevos en sus argumentos, Agatha aumentaba la apuesta por el enigma que se escondía detrás de cada crimen. Se recrea en los giros y en un tipo muy concreto de personajes taimados y de historias retorcidas. Aunque el resultado acaba siendo inverosímil, te lo crees. Testigo de cargo es un ejemplo perfecto de cómo la novelista se apoya en mentiras para mantener al público en vilo. Leonard Vole, you are charged on indictment for that you, on the 14th day of October, killed Emily Jane French. Are you guilty or not guilty? Not guilty. La confección de la trama es brillante en su nivel más superficial, pero conforme profundizas, ves que hay capas y capas de mendacidad, de mentiras sin fin. You said there was blood on both cuffs? Yes. Both cuffs? I told you that is what Leonard said. No, Mrs. Hauger, you said he told me to wash the cuffs they had blood on. Did you wash both cuffs? I remember now, it was only one cuff I washed. Another lie then. Disfruta acorralándonos. Le encanta jugar a mostrar una aparente verdad que se revelará como lo contrario. Perhaps your memory as to other parts of your story is equally untrustworthy. You originally told the police that the blood on the jacket came from a cut caused by a slip when carving ham. I said so, yes, but it was not true. More lies. Es la mentira elevada a arte. Cuando te das cuenta de que te ha embaucado, sientes una traición, cobras conciencia de que no ha habido más que engaños y perjuicios. The question the jury must ask themselves is, were you lying then, or are you lying now? Y es eso lo que hace que sus novelas nos mantengan alerta. ¿Quién no siente atracción por un gran mentiroso? A continuación, creo que cambió su forma de pensar, adoptando lo que llamamos el punto de vista del que mira. Su curiosidad la condujo hasta Oriente Próximo. Dijo que fue entonces cuando se convirtió en escritora. Y descubrió los rincones más oscuros de la mente humana. Te vas a retorcer en el alfiler que te tiene empalado. Y no hay nada que puedas hacer, porque es lo que hay. En 1928, la inquieta mente de Agatha Christie comenzó a explorar un lugar que acabaría siendo fuente de inspiración para algunas de sus mejores obras, el Oriente Próximo. Lo que prendió la mecha, por así decirlo, fue esa capacidad suya para reinventarse, que se inicia con su viaje a Irak. Me apetecía, era un riesgo. Pero creo que vale la pena arriesgarse. Levantaba tanta expectación detrás de mí que al final me suponía un auténtico sufrimiento. Así que quise hacer las cosas del modo más discreto posible. Tras su desaparición, a Agatha se le secó la vena de los crímenes de ficción. Para evadirse de la muerte de su madre y de un divorcio desolador, se dedicó a viajar por el mundo.
De pronto, se vio inmersa en un mundo de restos arqueológicos lejos de su Inglaterra natal. Puede que fuera la primera vez que se encontraba con gente amable que mostraba interés por ella como persona. Agatha cayó rendida ante los enclaves de la antigüedad y ante el arqueólogo Max Mallowan. Me sentía muy feliz. Nos hicimos amigos al instante, con una amistad más íntima que ninguna otra hasta entonces. Me di cuenta de lo estrecha que era nuestra relación, de cómo parecía que nos entendíamos el uno al otro sin apenas hablar. No era el candidato por el que nadie hubiera apostado primero para casarse con Nima. Lo más probable es que aquello naciera de la necesidad de ambos de poder contar con alguien en quien confiar, mientras continuaban sus carreras tan poco ortodoxas. Así empezó a recuperar la fe en sí misma. Ni se me había pasado por la cabeza que Max y yo pudiéramos tener una relación en otros términos. Éramos amigos. De repente, sentí que nada en el mundo me haría más feliz que casarme con él. Me parece muy oportuno que su segundo marido fuera arqueólogo, pues es como si hubiera excavado para conocerla a ella y a su prodigiosa mente. Entre maravillas árabes, Agatha cambió su forma de observar el mundo que la rodeaba. Se convirtió en una experta fotógrafa y ayudó a retratar los hallazgos. Filmado por la propia Agatha, este material nos ofrece la curiosa posibilidad de contemplar el mundo a través de sus ojos. Creo que cambió su forma de pensar, adoptando el punto de vista del que mira. Es obvio que se inspiró en todo lo que veía a su alrededor. Muchos de sus libros están basados en sus propios viajes. Su pasión por los viajes no pasaba por sentarse en un hotel de 5 estrellas a pedir un cóctel. Se trataba de profundizar en el país que visitaba con sumo interés. Y eso explica a la perfección cómo discurría su cerebro y por qué acabó cosechando tantos éxitos. A medida que no dejaba de ampliar miras y ensanchar horizontes, el espíritu de Agatha se renovaba sin cesar. Según confesó, fue entonces cuando se convirtió en escritora. Su imaginación no tenía ya freno alguno. Tanto es así que una experiencia tan intrascendente como el retraso de un tren quedó inmortalizada en uno de sus libros más populares. Llamé al recepcionista del hotel y le pedí que me reservase un asiento en el Orient Express para 3 días después. En 1931, la escritora viajó desde Estambul en lo que describió como el tren de mis sueños. El Orient Express. Agatha recreó el viaje en una carta enviada a Max. Querido, menudo viaje. Partimos de Estambul en medio de una furibunda tormenta. Fuimos muy despacio durante la noche y a eso de las 3 de la madrugada el tren se paró en seco. Con la lluvia convertida en nieve, la autora se quedó 2 días allí varada. En 2017, el libro más famoso de Agatha Christie fue de nuevo adaptado a la gran pantalla. Asesinato en el Orient Express presenta íntimas concomitancias con el accidentado viaje de la propia Agatha Christie. Hay un tren atascado en plena ventisca y con 13 personajes a bordo. Pero Agatha le imprime un giro al relato. Uno de esos personajes acaba muerto. Y por ahí anda Poirot para resolver el misterio. As we are snowbound, I have elected to take the case and find for my friend Monsieur Bouc the criminal. And why you? My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world.
Agatha tenía su propia visión acerca del bien y del mal. Y lo más curioso es que, a mi modo de ver, ella pensaba que en la naturaleza humana hay una propensión al asesinato. Creo que es algo que se refleja en los libros. Asesinato en el Orient Express es un claro ejemplo de cómo, en cierta medida, todos los implicados vienen a ser iguales. Y lo más probable es que uno de esos 12 o 13 personajes sea el autor del crimen. If there was a murder, then there was a murderer. The murderer is with us, on the train, now. Tenía un extraordinario instinto para los viajes, lo mismo que para trasladar todas sus vivencias a la página. Era dueña de una imaginación desbordante. Su pasión viajera le permitió construir una nueva vida. Y así, a finales de los años 30, su mente retorcida volvió a dar sus mejores frutos. A pesar de haber recorrido medio mundo, la más escalofriante de las obras maestras de Agatha halló su inspiración en la isla de Bear, en Devon. Y no quedó ninguno, conocida también como 10 negritos, se publicó en 1939 a las puertas de una Segunda Guerra Mundial que iba a sumir a la humanidad en otro catastrófico baño de sangre. En la novela, 8 desconocidos son invitados a pernoctar en una isla remota. La acción engendra acción cada vez más. Hay un malfario que viene a por ti y no hay redención posible. Te vas a retorcer en el alfiler que te tiene empalado. Y no hay nada que puedas hacer, porque es lo que hay. Es como estar atrapado en el ojo blanco de Dios. Es cruel, es tajante, es brutal. Y me encanta. Un desglose somero del argumento nos muestra que parece un juego de mesa. El mercenario, el general, el juez, la solterona, el maestro de escuela, el mayordomo, todos se van desenmascarando y tienen que enfrentarse a los actos tan terribles que han cometido. You are charged with the following indictments. Edward George Armstrong, that you murdered Louisa Mary. Who is this? I don't know, sir. Emily Caroline Brent, that you murdered Beatrice Taylor. Who is this? What's the meaning of this? William Henry Bloor, that you did murder James Stephen Lamb. Cada uno de los desconocidos ha cometido un asesinato del cual ha logrado zafarse de la justicia. Cualquiera pensaría que si matas a alguien, ese acto te perseguirá de por vida. That you did murder 21 men. Pero no, todas esas personas han proseguido con sus vidas, no es algo que les perturbe. Agatha escribió parte de la novela durante una estancia en la isla de Bear. Se hallan en un islote azotado por el viento donde nadie puede verlos y ellos no pueden ver a nadie, donde están completamente aislados. Y van muriendo uno tras otro. Saben que van a ser eliminados y que no hay nada que puedan hacer. Esta es sin duda la más tétrica de todas sus novelas, y cuanto más te adentras en ella, más lóbrega se vuelve. Trata sobre lo que se esconde tras la culpa, sobre qué puede haber equivalente a un crimen y qué hace la justicia. Existe la justicia como también existe la obstrucción a la justicia por puro placer. Con una Agatha en la cima de sus poderes más tenebrosos, el estallido de la Segunda Guerra Mundial pone en jaque toda su producción. Los años de la guerra no parecían años. Fueron una pesadilla. Un mal sueño en el que la realidad se quedó en suspenso y la pesadilla se impuso. Mientras las bombas golpeaban Londres, Agatha se retiró a un refugio seguro al norte de la ciudad. En 1941 acabó en un lugar de lo más insólito. Este bloque de viviendas modernista, el Isokon.
A ella le encantó. Le dijo a Max, no es bonito, pero cada vez que paso por ese viejo bloque de hormigón, recuerdo que fui muy feliz allí. A primera vista es un edificio que no encaja mucho con Agatha Christie. Ya sabes, la encantadora y floreada Agatha, a la que uno solo se imagina en un enorme salón con grandes asientos y todo eso. Pero claro está, Agatha era mucho más compleja. La correspondencia que mantuvo durante la guerra aporta una visión única acerca de cómo regía su cabeza. Aquí tengo algunas cartas de la época. En esta, sin fecha, escribe lo siguiente. Me opondré a firmar el contrato adjunto, que recoge el alquiler de un piso sin amueblar, cosa que no me incumbe a mí en absoluto. Está tratando de conseguir el piso adecuado y quiere que esté amueblado a su gusto. Hay algo aquí sobre la limpieza de alfombras, ese tipo de cosas. Tiene esa habilidad para parcelar. En estas cartas se ve claro que es capaz de diversificar su atención sin ningún problema. Podía estar encima de las cuestiones domésticas y a la vez escribir una desorbitada cantidad de libros. Por aquel entonces escribía 3 o 4 libros al año. Es una producción de lo más extraordinario. Pregúntale a cualquier escritor cómo se puede crear tanto material sin perder frescura y originalidad. Todos se quitarán el sombrero. Casi se diría que la guerra, la presión, el miedo a morir que se respiraba en el aire, le ayudaran a concentrarse. Es de locos. Me doy cuenta ahora, al repasar mi producción durante la guerra, de que realmente di a luz una cantidad increíble de material en esos años. Digamos que me anticipé a la posibilidad de que pudiera caer víctima de alguno de los bombardeos, lo cual me parecía algo probable en grado sumo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la popularidad de Agatha Christie se disparó. Logró ampliar su público hacia otros sectores que le demandaban algo. Querían que ella les proporcionase una sensación de seguridad, estabilidad, protección. A los británicos, que estaban tan cansados del Blitz, esas historias de crímenes y castigos les abrían la posibilidad de perderse por los vericuetos de sus tramas. Era muy consciente de que el público quería algo distinto en aquel panorama. A continuación, era increíblemente tímida. Su retirada del candelero. A ella no le entusiasmaba en absoluto la atención mediática. Pone de manifiesto a la mujer que había detrás del mito popular. Se parapetaba detrás de esa imagen. Esa simpática anciana que toma el té con el párroco y descubre arsénico en los bollos. Agatha Christie es la narradora más vendida de todos los tiempos. Sus 66 historias de misterios y asesinatos son clásicos que gozan de plena salud hoy en día. Es sabido que en ventas solo la superan Shakespeare y la Biblia. Si te paras a pensarlo, es del todo extraordinario. En la década de 1950, cuando La Ratonera empezó a batir todos los récords en el West End, Agatha Christie había vendido ya millones de ejemplares. Era toda una celebridad literaria. Pero en sus contadas apariciones públicas quedaba claro que se sentía incómoda siendo el centro de atención. Era increíblemente tímida. A ella no le entusiasmaba en absoluto la atención mediática. Felicidades por otra temporada de éxito de La Ratonera. Gracias. ¿Cree que es su mejor obra de teatro? No lo sé, eso tendrá que decidirlo el público. ¿Qué piensa que tiene La Ratonera como para batir todos los récords? No lo sé. Creo que esa timidez suya era fruto de aquella etapa infeliz de su vida,
en la que se sintió acosada por los medios de comunicación. Siempre he pensado que hay dos Ágatas Christie. Está la figura célebre, la novelista, la dramaturga. Y luego está la Agatha Christie mujer. Se fue volviendo una persona bastante reservada en más de un aspecto. Y permitió que el personaje Agatha Christie tomara vuelo. Lo utilizó para proteger su vida privada, pero también reconoció su valor como mercancía. Ya sabes, esa simpática anciana que toma el té con el párroco y descubre arsénico en los bollos. Se parapetaba tras esa imagen. En sus últimos años, Agatha preparó su propio mutis y se retiró a Greenway, la casa de vacaciones que tenía en Devon. Qué hermoso lucía Greenway en su enmarañada belleza. Nos sentíamos agradecidos por estar juntos, como si pudiéramos saborear de nuevo una vida que recomenzaba. Quizá fue aquí en Greenway donde más feliz se sintió, rodeada de amigos y familia. Al ser una persona tan retraída, aquí lograba relajarse. Creo que Greenway tuvo una gran importancia para ella, ya que fue su momento de diversión, el momento de disfrutar con la familia y los amigos, en un lugar que ella describía como el más hermoso del mundo. A medida que su ritmo de vida se volvía más pausado, empezó a darle vueltas a su propia mortalidad. El sol, la brisa y también un buen desayuno caliente y el olor a café. Nadie puede querer morirse cuando se goza de estas cosas. Pero sé, o creo saber, que esta es una buena edad para cederle el testigo de la vida a lo que venga después. Así como sus novelas exploraban la complejidad de la muerte, para ella, el ocaso de la vida era algo más sencillo. Parece que a la gente le dé apuro hablar de cualquier cosa relacionada con la muerte. Es un tema demasiado importante como para tratarlo a la ligera. Agatha Christie murió plácidamente el 12 de enero de 1976 a los 85 años. Pero gracias a sus novelas, cuentos, piezas teatrales y los magníficos tesoros de su archivo, su legado es inmortal. No se puede imaginar el mundo sin sus libros. Su infancia, tan poco convencional, dio rienda suelta a su imaginación. Su obra es tan sencilla que hasta un niño puede leerla. Pero se trata de una sencillez engañosa y mucho más bajo la superficie. Viajó a los rincones más oscuros de la mente humana. Empezó a escribir en plena Primera Guerra Mundial y acabó a principios de los 70. Y la mayoría de sus libros se ambientan en la época en que fueron concebidos. El sangriento siglo XX se filtró a través de la pluma envenenada que Agatha posaba sobre el papel. Vio crecer el siglo. De ahí que cuente historias sobre ese tumultuoso siglo XX y sobre los británicos. ¿Quiénes éramos entonces y quiénes somos ahora? Su truculenta forma de pensar sigue teniendo vigencia hoy en día. Me temo que por la sangre de los Christie corre ese modo de elucubrar con la muerte y los asesinatos. No sé si es algo que se pueda achacar a otras personas o es un rasgo exclusivo de mi familia. Si te diera por pensar en ello, ¿qué harías tú para cometer el crimen perfecto?